avanzamos y lo hacemos para continuar con más información. Faltan exactamente 50 días para el 24 de junio, fecha en la que se realizará la 39ª Marcha del Orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México. Es un evento que año con año, obviamente desde 39 años atrás, se realiza para convocar a la comunidad LGBT que marcha para recordar las conquistas ganadas, pero también las conquistas pendientes. Y año con año se convoca a artistas para realizar el cartel que lleva una invitación a participar en esta fiesta de la diversidad, que no solamente es de la capital del país, es de todo México. Justamente para hablarnos sobre la ilustración de este año, saludamos a Eric Rivera, quien es diseñador del cartel ganador, el querido y admirado Niño Terrible. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Ale? Bien, Qué muy gusto bien. recibirte. Igual, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cómo un diseñador de tu trayectoria, de tu reconocimiento, con tanto respeto, se aventura a entrar en un concurso? Pues es que en este país donde la cultura verdaderamente tienes que ir arriba y abajo. Entonces, todos los años tienes que estar participando en todas las convocatorias y bueno, esta era de mis favoritas. Yo ya venía participando muchas veces. Ajá. Entonces, esta fue la ganada y ya. ¿Y qué pensaste? Es decir, ¿qué ideaste justamente para esta edición? Fíjate que ha habido varios intentos, no nada más míos, sino de otras personas, como de darle un sentimiento, darle un emblema a esta comunidad que es tan diversa, ¿no? Porque es la minoría, pero dentro de esta minoría es la más diversa, somos muy diferentes en identidades sexuales. Entonces había que hacer un personaje, en mi caso, un personaje que englobara toda esta comunidad tan diversa, ¿no? Y que la defendiera sobre todo. ¿Y este personaje quién es? ¿Cómo es que lo construiste? Este personaje, bueno, mi obra se trata sobre el niño interior. Entonces tenía que ser un niño, iba a ser un niño, que era muy mexicano, en este caso una especie de guerrero águila. Bien, ahí lo estamos viendo justo Así en pantalla. es. Ajá. Y este juego del México, ¿no? Un poco sin género, era un personaje sin límite de género, digo yo, ¿no? Porque evidentemente si pones una pareja gay, pues excluyes a las trans, a las lesbianas, etc. Entonces había que hacer un personaje. Y también era pensado en los niños, porque finalmente tenemos un grave problema de bullying en las escuelas sobre diversidad sexual, sobre niños que ya tienen una definición, ¿no? Desde muy temprana edad. Entonces también está dedicado sobre todo a ellos, porque bueno, llevan todas las de perder, y también a los niños que ahora son adultos, que también fueron bulleados, abusados, incluso asesinados, ¿no? No nada más en México, sino en otros países. Por supuesto, es una reflexión importantísima. Está presente también tu sello, ¿no? El sello de tu trabajo, de tu ilustración. Ahí está presente con esta cabeza tan marcada, tan notoria. La mirada enorme, ¿no? Que devela la inocencia infantil que tenemos todos, ¿no? Pero además que comunica, ¿no, Eric? Una de las capacidades que tiene la mirada y que tú plasmas en cada uno de tus dibujos, de tus ilustraciones, es lograr un contacto con la audiencia, con quien ve este trabajo. Es una cosa emocional, ¿sabes? Ajá. Es como incluso pueden ser un poco agresivos porque son se meten sin pedirte permiso a tu interior, ¿no? Y a veces el niño que traes dentro no siempre es feliz, no siempre es sonriente, sino tiene sus marcas, sus digamos, frustraciones, sus traumas, ¿no? Y enfrentarlos es una cosa muy difícil, pero siempre va a valer la pena porque sales solucionado y te vuelves un adulto mejor, ¿no? Una versión mejor de ti. Eric, este año es importantísimo, además mezcla una serie de elementos importantísimos en varios marcos. En primer lugar, después de un año dificilísimo, recordarás que el 17 de mayo, en el marco del Idaho, del Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans y Bifobia, se presentó esta iniciativa para universalizar el matrimonio igualitario en todo el país. Vino una escalada, sobre todo de ataques a la comunidad LGBT, que para la marcha del año pasado todavía no alcanzaba su peor momento y que también tomó a la comunidad un poco todavía desprevenida o quizás no lista para la defensa. Es decir, aquí viene justamente la defensa para este ataque y también para el futuro está los 40 años de la marcha y también los 50 años del movimiento LGBT en todo el mundo. Recordemos que todo nació con los disturbios de Stonewall en 1968 y que por eso marchan todas las ciudades del mundo. Claro, es una fecha pues muy importante y la que se aproxima más. Sin embargo, en mi caso, abogo más que en el ataque, por el ataque,
entiendo un poco más la cuestión como desde una perspectiva muy emocional, ¿no? Y entiendo la parte del miedo que tiene la población que está en contra un poco de la comunidad, ¿no? Este miedo a cambiar, este miedo a moverse de la zona de confort, a descubrir que lo que les han contado no todo es cierto. Entonces eso causa un miedo y es precisamente lo que estamos enfrentando como comunidad LGBT, incluso dentro de nuestra propia comunidad. Es un miedo, ¿no? Erika, todas las conquistas, la Ciudad de México es paradigma de ello, el matrimonio igualitario, las sociedades de convivencia, la adopción de parejas del mismo sexo, pueden convertirse en una especie de oasis y de una omnibulación de pensar que estamos en el territorio idóneo, pero que nos falta por conquistar algo. Sí, por supuesto, falta todas las batallas. Vivimos en un país contrastante completamente. O sea, me parece absurdo que en esta ciudad se celebre, porque ya es una celebración la marcha LGBTI, pero ahora se defienda. Mientras en otros estados, por ejemplo, todavía hay mucha lucha que hacer, todavía hay muchos derechos que ganar, etc. Entonces, sí, claro, hay una marcha, ¿no? Y hay una defensa y una lucha todavía. Y también tampoco puede ser desde el altiplano una especie de soberbia de pensar estamos bien y no podemos hacer algo por el resto del país, ¿no? Independientemente, también desde aquí se pueden lanzar mensajes. Es que es muy cómodo, también se puede caer en esta cuestión cómoda, ¿no? A mí me decían, o los críticos del cartel me decían, es que no me representa, es que no se trata de representarte nada más a ti, se trata de representar a toda esta comunidad, incluidos los niños que están sufriendo bullying. Entonces vamos a armar un solo emblema, ¿no? Para tener claro que vamos del mismo lado todos, ¿no? Pues, sobre esta falta de información, ¿sabes? Sobre todo. Pues, Eric, enhorabuena, de verdad, extraordinario tu trabajo. Gracias por venir a compartir con nosotros la reflexión y sobre todo estos 50 días, tú fuiste testigo de cómo me faltaban dedos para contarlos, pero que sobre todo logren la convocatoria para que salgan a marchar millones, no miles, sino millones de personas el 24 de junio. Esto ya se convirtió en un Love Parade, ¿no? Ya no nada más es para la comunidad LGBT, sino para todo el mundo, ¿no? Es una fiesta de amor. Amor es amor. Y todos ahí somos bienvenidos. Gracias, Eric. Muchísimas gracias.